Creo que es uno de los impactos más notables que tendremos de la aplicación de la reforma educativa, es precisamente el ejercicio que ha iniciado con este ciclo escolar apenas en el mes de agosto, de los recursos del programa denominado también de la reforma educativa. Esta es una bolsa de más de 7,000 millones de pesos, aprobada por esta soberanía el año pasado, que se va a aplicar conforme a los resultados del censo educativo, que también deriva de la aprobación de la reforma educativa. Esto nos permite identificar las escuelas del país que tienen las mayores carencias. Hoy ya sabemos exactamente, gracias al censo, dónde están. Sabemos exactamente qué es lo que requieren con mayor apremio. Y sobra decirlo, como era de esperarse, que la mayoría están en la región del sur-sureste. Lo mismo que el apoyo a en el programa de escuelas dignas y escuelas de tiempo completo, se están canalizando en su mayoría a los estados del sur-sureste. ¿Por qué? Porque es ahí donde se tienen las mayores carencias. Entonces, tenemos estos nuevos instrumentos con los cuales derivan de la reforma y de la aprobación que ha hecho la Cámara de Diputados del presupuesto de egresos de la Federación, que están dedicados por su naturaleza, por el diseño de los programas, a la región donde más se necesita, que es efectivamente el sur-sureste. Pero el esfuerzo no puede terminar ahí, porque no únicamente se trata de dar mejores condiciones a las escuelas en educación básica y media básica, sino que tenemos que hacer el otro paso, que es precisamente a lo que usted se refería antes, que es la vinculación con el aparato productivo y con generar oportunidades de productividad para el sur-sureste. Y eso implica mayor infraestructura, mayor conectividad, mayores impulsos de política de fomento económico a través de la banca de desarrollo y otros instrumentos como el Instituto del Emprendedor. Estamos trabajando en ese sentido. Yo estoy seguro que la Cámara de Diputados habrá de apoyar cualquier iniciativa que vaya en la dirección de darle a la región que hoy más lo necesita, que es el sur del país, los recursos que le permitan avanzar, no a través de una política meramente asistencial, sino una política de productividad, de empleo y de desarrollo. Muchas gracias, señor diputado. Gracias, señor secretario. Doña Gabriela Medrano Galindo, tiene usted el uso de la voz. Permíteme un segundo. Sí, diputado Jorrín. ¿Perdón? ¿Quiere hacer usted uso de su derecho de réplica? El formato se lo permite, adelante. Solo le pediré a doña Gabriela Medrano Galindo, que nos tenga un poco de paciencia. Con su permiso, señor presidente. Señor secretario, estoy muy de acuerdo con usted en muchos puntos en el tema de la productividad y quisiera que pudiésemos hacer un compromiso delante de esta Cámara de reunir realmente a estos secretarios para poder ponerlos al tanto de lo que realmente requiere el país en el tema de la productividad. Si los secretarios de Zagarpa, el de Economía y el de Educación Pública no se reúnen para diseñar el plan estratégico para aumentar la productividad humana, no vamos a poder evolucionar a pesar del recurso que se les pueda asignar. Es clave modificar los planes de estudio de las normales de maestros y son los primeros los que tienen que cambiar de actitud para poder cambiar a este país. Y necesitamos que desde la normal de maestros lleven la materia del concepto de la cultura emprendedora. Por otra parte, le quiero explicar que en Puebla se acaba de desarrollar un programa en donde los jóvenes de secundaria, más de 1,500 empresas creadas por jóvenes de secundaria que le están dando empleo a sus padres. Lo pueden hacer los jóvenes y podemos transformar este país siempre y cuando usted, que tiene una de las secretarías más importantes de este gobierno, nos ayude a juntar este nuevo esquema de pensamiento en estos secretarios. Cada uno pone su mejor disposición y me consta de estos 3 secretarios. Sin embargo, cada uno de ellos trabaja por su lado y necesitamos juntarlos para que este país pueda cambiar. Es cuanto, señor secretario, y muchas gracias por su atención. Gracias, diputado. Doña Gabriela Medrano, tiene usted el uso de la voz a nombre del Verde Ecologista de México para formular su pregunta.
Gracias, señor presidente. Bienvenido, secretario Luis Videgaray Caso. Para el Partido Verde Ecologista de México, es una prioridad analizar el paquete económico 2015 con la seriedad que implica la aprobación de uno de los instrumentos de política pública más importantes con los que cuenta el Gobierno federal. Me refiero al presupuesto de egresos de la Federación. A través del presupuesto de egresos se establecen las prioridades de gasto que durante un ejercicio fiscal permitirán orientar los recursos de tal forma que mejoren el desarrollo social y económico de nuestro país. Sin embargo, creemos que todo ejercicio de recursos públicos debe ir acompañado como una condición irrestricta de transparencia y una efectiva rendición de cuentas, así como de un sistema que permita evaluar su desempeño. A través de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria aprobada en 2006, el legislador dispuso el marco normativo para hacer más eficiente el ejercicio del gasto público a través del sistema de evaluación del desempeño, con el fin de realizar la valoración del desempeño de los programas y el cumplimiento de metas y objetivos. En concordancia con lo anterior, mediante la reforma en 2008 al artículo 134 de nuestra Carta Magna, se establecen los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a los que deben sujetarse la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, en el uso de los recursos públicos de que dispongan, y establece, a su vez, la obligación de evaluar los resultados del ejercicio de dichos recursos. Asimismo, por más de 7 años, el Gobierno federal ha implementado el presupuesto basado en resultados, dentro del cual evaluación y seguimiento a las políticas públicas y programas presupuestales constituyen, al menos en la teoría, una herramienta para mejorar la calidad de los bienes y servicios públicos que se brindan a la población. En otras palabras, permiten mejorar la calidad del gasto público. Por otro lado, varios estudios refieren que el grado de transparencia y rendición de cuentas sobre el uso, destino y resultados de las acciones y políticas públicas pueden incidir de manera directa en mejorar progresivamente la efectividad del gasto público, la calidad de vida de las personas y, en última instancia, el desarrollo económico y social. En ese sentido, la adición y posterior reforma al artículo 6º, fracción 5ª constitucional, buscan garantizar como derecho a la información aquella relacionada con el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y resultados. Señor secretario, en el marco de una reforma hacendaria que busca, entre otros aspectos, incrementar ingresos disponibles del Gobierno federal, ¿nos podría referir cuáles han sido las acciones que ha llevado a cabo la presente administración para mejorar la calidad y la eficiencia del gasto público? Y en ese mismo orden de ideas, ¿cómo garantiza usted que los recursos públicos se ejercen bajo el principio constitucional de la transparencia y rendición de cuentas? Por sus respuestas, muchas gracias. Y por su participación también. Tiene el uso de la voz, señor secretario. Gracias, secretario. Muchas gracias, diputada Medrano. Con su permiso, señor presidente. Me pregunta usted, y es una pregunta muy relevante, ¿cuáles son las acciones implementadas para mejorar la calidad y la transparencia del gasto? Me quiero referir a 3 acciones concretas. La primera, austeridad. La segunda, el mejorar nuestros instrumentos de planeación. Y, por supuesto, las medidas proactivas en materia de transparencia. En materia de austeridad, hay que recordar que el 10 de diciembre del 2012, al inicio de la administración, el Ejecutivo publicó un decreto de austeridad con acciones de disciplina presupuestaria y medidas para el uso eficiente de los recursos públicos. Agosto de 2014, este programa ha resultado ya en 7,000 millones de pesos de ahorros, un poco más de 7,000 millones de pesos de ahorros, y lo que es relevante es que el 79% de estos ahorros derivan
del capítulo de servicios personales. En materia de la planeación orientada a resultados, algunos datos que son importantes. Por primera vez se establecieron fechas límites para la publicación de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo. Ocurría en el pasado que se publicaba el Plan Nacional de Desarrollo y podían pasar 2 o 3 años para que se publicaran los programas específicos, que naturalmente no iban a ser instrumentos que orientaran el ejercicio de la acción del gobierno y el ejercicio del gasto. Ahora tenemos ya estos esquemas, todos los programas han sido ya publicados. Y no solo ello, por primera vez, a través de la estructura programática del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, y esto la primera vez que ocurre es en 2015, se garantiza una vinculación de los programas en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas especiales con las metas presupuestales y los indicadores establecidos en el presupuesto de egresos de la Federación. Es decir, por primera vez a partir del ejercicio 2015, si así lo aprueba la Cámara de Diputados, podremos tener una vinculación precisa entre los instrumentos de planeación y el ejercicio del gasto público. En materia de transparencia, bueno, en primer lugar, reconocer que el avance más importante que se ha dado en materia de transparencia lo dio el Congreso de la Unión, con la aprobación de la reforma constitucional que le da autonomía al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y que amplía de manera significativa el alcance de atribuciones de este instituto autónomo y que es un instrumento importante en la democracia mexicana. Sin embargo, en el ejercicio de los recursos públicos tenemos que ir más allá de las obligaciones de ley. Así lo ha instruido el presidente de la República y además de cumplir con todas las obligaciones en materia de transparencia, estamos haciendo nuevos ejercicios que permitirán no solamente un más estricto control parlamentario del ejercicio de los recursos, sino también un control ciudadano a través de una información disponible, abundante y sobre todo accesible, porque no basta, hay que reconocerlo, no basta con poner información, miles y miles de páginas de información, si son complejas, si no se entienden, si el ciudadano no puede acceder a ellas. De lo que se trata es que la información esté disponible y también que sea sencilla, fácil de encontrar. Ese es el concepto de accesibilidad de la información. Ese es el concepto que guía el nuevo portal de transparencia presupuestaria, transparenciapresupuestaria.gov.mx, al que invito a todos a hacer uso de ello. Y está también ahí un documento importante, el presupuesto en su versión ciudadana. ¿Qué quiere decir esto? El presupuesto de la Federación, ustedes lo conocen muy bien, es un documento con miles de páginas, con muchos cuadros, muchas tablas. Sin embargo, se presenta, hemos presentado junto a la Cámara de Diputados, no solamente el presupuesto en su versión formal, sino una versión ciudadana, en un lenguaje sencillo y claro, para que cualquier ciudadano pueda entender a dónde propone el Ejecutivo Federal destinar los recursos que derivan del pago de impuestos de los mexicanos. Y finalmente, una herramienta que va a ser particularmente útil para las y los diputados, pero también para cualquier estudiante o especialista interesado en la materia presupuestal y fiscal, que es el presupuesto abierto. ¿Qué es el presupuesto abierto? Anteriormente se entregaba a la Cámara de Diputados el presupuesto simplemente impreso y una versión electrónica que no era otra cosa más que la versión impresa, una versión impresa en formato electrónico. Ahora, por primera vez, el Ejecutivo pone a disposición de la Cámara de Diputados y a través de la página de Internet los archivos en hojas de cálculos que permiten realmente hacer un análisis de la información presupuestal. Creemos que estos instrumentos generarán mejores condiciones para un análisis exhaustivo del presupuesto de egresos, no solamente por la Cámara de Diputados, sino también por la ciudadanía en su conjunto. Muchas gracias, diputado. Gracias, señor secretario. Diputado Jonathan Jardines Fraire, tiene usted el uso de la voz hasta por 5 minutos para formular pregunta a nombre de PRD. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente, diputadas y diputados. Señor secretario, sea bienvenido ante esta Cámara del Poder Legislativo. Esta es una oportunidad
de que usted exponga a nombre del Ejecutivo Federal a los mexicanos la situación del rumbo actual de la economía de nuestro país. En el México actual, el federalismo exige elaborar instrumentos que beneficien la distribución de los recursos, para que estos sean asignados de forma prudente, equitativa y eficiente para otorgar oportunidades para toda la población a través de los diferentes niveles de gobierno. Los órganos de la Federación y sobre todo las entidades federativas deben implementar coordinadamente los programas y las acciones que contribuyan atinadamente a mitigar las disparidades en el desarrollo entre los estados y los municipios. Señor secretario, permítame recordarle que hoy tiene el gobierno federal el presupuesto más alto que ha tenido la nación en toda su historia. Y no se ve que estos recursos se estén ejerciendo en ninguno de los estados, ni en los municipios, ni en las áreas estratégicas que resultan claves en la vida política de nuestro país. En el caso de varios estados de la República, en que el pago de los recursos etiquetados por nosotros, por los diputados federales, para ser destinados a obras y en acciones a favor de los ciudadanos de dichas entidades, a estas alturas del ejercicio no han sido liberados, señor secretario. Y no se trata, señor secretario, de la falta de capacidad de los municipios para bajar los recursos, ni de una mala gestión de los mismos. Se trata muy probablemente de una parálisis en el ejercicio del gasto, comenzando desde el nivel federal que ustedes representan. Cabe agregar también que el proyecto de presupuesto para el 2015 es muy austero comparado con el del año en curso, lo que obligará desgraciadamente al gobierno federal a hacer más con menos y a buscar una asignación más justa de los recursos a nivel local, cosa que no lo vemos favorable para las entidades y municipios de nuestros partidos. Con el modelo actual del federalismo, más bien centralizado, el sistema de coordinación fiscal vigente ha dado muestras de su agotamiento. Ahora los presidentes municipales son meros administradores de los recursos federales, lo que dificulta la asignación de presupuesto para atender las verdaderas necesidades locales y para que se logren emprender acciones que promuevan el desarrollo de sus regiones. No todo es infraestructura, también necesitamos operación. Adicionalmente, señor secretario, muchas de estas asignaciones para municipios o instituciones son discrecionales. Es necesario fortalecer y transparentar el ejercicio del gasto del Poder Ejecutivo en materia de educación, salud, de inversiones productivas, de subsidios al campo, etcétera. Es preciso que la población pueda consultar y saber cuánto se destina, cómo se gasta y en qué tiempo se gastan estos recursos. Señor secretario, se requiere desechar esa deleznable cultura de la gestión ante la Secretaría de Hacienda y lanzar una nueva visión de coordinación fiscal que haga más eficiente la asignación y ejecución de gasto, regresándole a los municipios sus facultades de decisión sobre el gasto y brindándoles verdaderos instrumentos tributarios. Señor secretario, independientemente de la orientación partidista de los municipios afectados, le hago las siguientes consideraciones. ¿Cómo se ha ejercido el mayor presupuesto de la historia en 2014? ¿A dónde se destinaron estos recursos sin ejecutar, que ya estaban incluso etiquetados por todos y cada uno de nuestros diputados y diputadas? ¿Qué propone el gobierno federal para reactivar la coordinación fiscal de manera moderna, transparente, armoniosa entre distintos órdenes de gobierno? Señor secretario, desde el inicio de la administración se ha visto un constante retraso en el ejercicio de los recursos públicos, afectando con ello la actividad económica de nuestro país, tal y como se comprobó con el crecimiento nulo del año pasado. Asimismo, este año, los recursos de estados y municipios etiquetados en el presupuesto de egreso de la Federación no se han transferido en tiempo y forma. Le cuestiono lo siguiente, señor secretario. ¿Por qué la Secretaría de Hacienda ejerce los recursos de manera discrecional, afectando la disponibilidad de recursos, sobre todo en los municipios que son los que más lo necesitan? Finalizo con lo siguiente, señor secretario. ¿Qué acciones impulsará a corto plazo la Secretaría de Hacienda para garantizar que los recursos etiquetados logren un verdadero impacto para disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, como lo plantea el Plan Nacional de Desarrollo, ya que no es lo mismo un presupuesto etiquetado que un presupuesto que disminuya brechas de desigualdad, que es la mayor preocupación de la izquierda? Por su respuesta, señor secretario, gracias.
y por su participación también, diputado Jardines. Pues, si me lo permiten. Don Luis Videgaray, tiene usted el uso de la voz. Con su venia, señor presidente. Gracias, señor diputado Jonathan Jardines. Es de especial importancia que la Cámara de Diputados mantenga una vigilancia puntual y constante sobre el avance en el ejercicio de los recursos, particularmente aquellos que son etiquetados por la propia Cámara para llegar a los municipios. Y su pregunta me da oportunidad para compartir con todos las diputadas y los diputados aquí presentes cuál es el grado de avance en la distribución de estos recursos. Existen, hay que recordar, dos modalidades establecidas por la propia Cámara de Diputados en el presupuesto. Algunos fondos etiquetados para los municipios se entregan en fechas previamente establecidas y están sujetos a una comprobación posterior. Tal es el caso, y esto es una innovación que hizo la Cámara de Diputados para este ejercicio 2014, en los fondos de cultura, de infraestructura deportiva y el fondo de pavimentación. Son fondos en su monto de 2.728 millones, 3.201 y 5.000 millones de pesos. Al día de hoy le puedo informar que el 100% de estos recursos han sido entregados por parte de la Secretaría de Hacienda en dos administraciones, la primera al cierre del primer trimestre del año y la segunda en el mes de agosto. Incluso en algunos casos se entregaron antes del inicio del mes de agosto. ¿Qué quiere decir esto, diputado? Que si en los fondos de cultura, infraestructura deportiva o pavimentación que han sido etiquetados por ustedes no han llegado a los municipios, estamos enfrentando un problema en los estados de la República. Para ello, la Secretaría de Hacienda, por conducto de la Tesorería de la Federación, está realizando labores de vigilancia, de inspección de la correcta transmisión de los fondos, de estos tres fondos etiquetados. A la fecha hemos ya revisado 17 entidades federativas y en los casos en los que han encontrado retrasos se está procediendo conforme a la ley, incluso para imputar responsabilidades administrativas y, si fuera el caso, serán responsabilidades penales de los servidores públicos estatales responsables del retraso en la entrega de los fondos. Existe otro conjunto de recursos, un fondo nuevo creado por esta legislatura, el Fondo de Apoyo para Infraestructura y Productividad de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Hay que recordar que en este caso la mecánica es diferente. En este caso, lo previsto en el propio decreto de presupuesto de egresos es que los municipios entregarán proyectos y estos proyectos habrán de ser validados, que cumplan con los requisitos de ley y los recursos se entregarán. Los municipios, en la mayoría de los casos, entregaron en fecha muy reciente los expedientes a la Secretaría de Hacienda. De hecho, el 87.7% de los expedientes fueron entregados en los meses de julio y agosto. Estamos revisando cada uno de los expedientes, estamos hablando de una cantidad muy importante de proyectos y esto nos permitirá entregar en las próximas semanas los recursos para la mayoría de los proyectos que cumplen con los requisitos. Y debo decirle también que hemos establecido talleres, asesoría a través de la Subsecretaría de Egresos para que en los casos en los que los proyectos no cumplen con los requisitos mínimos que la ley, no la Secretaría de Hacienda, la ley establece para el ejercicio de estos recursos, sean rápidamente subsanados y que este fondo, que es un fondo con 2.500 millones de pesos, se ejerza de manera oportuna. Respecto a otros de los fondos del ramo 23, le puedo reportar que los fondos que se entregan a las entidades federativas tienen ya un avance del 53%. Por ejemplo, el Fondo de Capitalidad, que es una innovación del presupuesto de este año por parte de la Cámara de Diputados, ha sido ya entregado en su totalidad. El Fondo Metropolitano muestra ya un avance de autorización del 83%. El Fondo Regional del 100% y está pagado ya al 71%. Por lo tanto, tenemos un avance importante en la entrega de los recursos federales. ¿Podemos hacer más? ¿Lo podemos hacer mejor? Por supuesto que sí.
y estamos a los órdenes de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que, como se hizo el año pasado, si así lo disponen ustedes, se establezcan nuevas reglas para el ejercicio de estos recursos que permitan un avance mucho más oportuno y más ágil de los recursos que ustedes mismos etiquetan para los estados y los municipios. Muchas gracias, señor diputado. Gracias, señor secretario. Don Humberto Alonso Morelli del PAN tiene el uso de la voz. A ver, don Humberto Alonso, permítame un segundo. Permítame un segundo, don Humberto. ¿Quiere hacer? ¿Tiene usted derecho? Adelante. Ya, don Humberto Alonso, le pido una disculpa y le pido paciencia. Señor secretario, gracias por lo puntual de sus respuestas. Como integrante de la Comisión de Presupuesto y integrante de una de las subcomisiones, que es la de seguimiento, quiero manifestarle que efectivamente esa propuesta y modificación a la asignación de los ramos de cultura y educación, de cultura, deporte, pavimentación, fueron propuestas del grupo parlamentario. Y he de reconocer que efectivamente la Subsecretaría de Egresos nos ha apoyado y ha cumplido cabalmente con la asignación de estos recursos. Sin embargo, las entidades federativas han tenido la negligencia de retrasar estas asignaciones. Constan sendos oficios de diversos municipios de Veracruz, de Michoacán, del Estado de México, hasta el Distrito Federal, Guanajuato, me dicen los compañeros, que simple y sencillamente no se han podido utilizar por los municipios. Le pedimos, les exigimos desde esta tribuna a estos secretarios de finanzas de los estados que simple y sencillamente, como aquí lo manifestó el secretario, cumplan con la ley y también en las posibilidades y con los instrumentos necesarios que tiene la Secretaría de Hacienda, nos ayuden, nos apoyen para que se puedan utilizar lo más rápido, pronto posible todos estos recursos. Señor secretario, en atención a sus amables respuestas, le comento que el Partido de la Revolución Democrática impulsará una política de ingreso y gasto que deje privilegiar a unos cuantos. De esta manera, el PRD se compromete a luchar por un paquete económico que favorezca la certidumbre de los contribuyentes, así como el gasto en la inversión productiva. Le recuerdo, señor secretario, que un presupuesto tan alto como el que este año se pretende aprobar debe venir obligatoriamente acompañado de crecimiento económico, empleo y disminución de la pobreza. Lo anterior implica una reingeniería de las políticas de egresos, sustentada en la recaudación justa y suficiente, que ha sido una postura de mi partido, y orientada hacia la política social, el combate a la pobreza como principio de desarrollo de nuestra sociedad, así como los proyectos productivos regionales y de inversión. Todo lo anterior no tendría sentido sin un nuevo pacto federal y de coordinación fiscal que revigorice el papel de las entidades y sobre todo de los municipios, no solo como receptores y gestores de las transferencias cuando les llegan, sino también como miembros decisores y decisivos del progreso de sus localidades, además de velar por la transparencia en el uso de los recursos. Señor secretario, finalizo, no sin antes anunciarle que la fracción perredista pondrá particular atención en el análisis de presupuesto de egresos para el 2015. Estamos convencidos que los fondos, sobre todo los fondos, en mi caso, como la Ciudad de México, el Fondo de Capitalidad, necesitan incrementarse, así como los fondos regionales de desarrollo. Y por eso el PRD, junto con los demás miembros y militantes de izquierda, haremos serias observaciones a este paquete fiscal y de presupuesto. Muchas gracias, señor secretario. Gracias. Don Humberto Alonso Morelli, tiene usted el uso de la voz. El PAN, para formular pregunta hasta por 5 minutos. Muy buenas tardes.
Con su permiso, señor presidente. Señor secretario de Hacienda, sea usted bienvenido a esta legislatura. Prácticamente llegamos al primer tercio de este gobierno y hoy podemos afirmarle que la economía ha sido un verdadero desastre. Podemos concluir que con todas las reformas estructurales, el crecimiento económico que han ustedes propiciado ha sido a todas luces verdaderamente mediocre. Lo que podemos afirmar encima de todo es que el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el cual usted participa, le sale debiendo a todos los mexicanos. Y le pongo un ejemplo. Durante el año 2010 y 2011, la economía mexicana experimentó un fuerte proceso de recuperación, después de una fuerte crisis internacional de los años 2008 y 2009. Esto debido al manejo eficiente de las finanzas públicas del gobierno federal, que generó un comportamiento positivo durante todo el año 2012. En promedio, en estos 3 años, crecimos al 4.2%, ahora a duras penas solo al 1.5% en 18 meses. La política del sexenio pasado se caracterizó por planear en sus paquetes económicos propuestas responsables, que contribuyeron a un mayor desarrollo basado en déficits moderados, que permitieron seguir una política contracíclica en un contexto de sustentabilidad de las finanzas públicas y reduciendo constantemente el déficit y la deuda del país. El manejo del déficit público moderado contribuyó a preservar finanzas públicas sanas, al mismo tiempo que permitió mantener a nuestra economía alejada de los efectos negativos de la citada crisis. De forma consistente, se propuso la reducción del déficit total del sector público. Hoy vemos un punto de quiebre en el manejo de las finanzas públicas, que lo único que indica es que la economía no mejorará en un corto plazo. El trabajo del gobierno que usted representa así lo evidencia. Un incremento de la deuda de $1 billón para la economía de México, para el crecimiento que tiene México, es excesivo. En este sentido, le pregunto, señor secretario, con muchísimo respeto, ¿qué pasa con el manejo de las finanzas públicas en este sexenio? ¿A qué se debe su deterioro constante? ¿Nos van a regresar a los sexenios de endeudamiento como José López Portillo y Miguel de la Madrid? Señor secretario, quiero recordarle que esta Cámara le aprobó un déficit público del 3.6% respecto al PIB para este año, y la economía no ha rebasado el 1.7%. Como si fueran excluyentes los años del gobierno de Peña, vuelve a plantear un déficit público del 3.5% del PIB, considerando la inversión de Pemex, forzando una meta de crecimiento del 3.7%. Nos parece muy optimista la meta de crecimiento económico que plantea en los criterios generales, sobre todo después de la experiencia de este año, con todos los constantes recortes en los pronósticos. De acuerdo a los anexos del presupuesto de egresos, existe una caída en la inversión por más de 34,000 millones de pesos, afectando principalmente aquellos subsidios para la inversión que se ejecutan año con año por las entidades federativas y los municipios. Le recuerdo también, secretario, que el sector de comunicaciones y transportes presenta una caída de más de 2,000 millones para este año. De manera contraria, hay un incremento de 35,000 millones de pesos en servicios personales. Le pregunto, ¿esta es la asignación óptima para lograr un crecimiento del 3.7%? Nuevamente pide al Congreso un endeudamiento neto de más de 595,000 millones de pesos, según el artículo 2 de la iniciativa de la Ley de Ingresos. ¿Para qué quiere más dinero, señor secretario, si realmente no han sabido qué hacer con él? Y le menciono un caso. De acuerdo en su último informe de finanzas, existe más de 11,000 millones del ramo 33 que no se habían bajado a los estados y municipios. ¿Cómo confiar que su política de gasto va a detonar la inversión y el crecimiento económico? Señor secretario, no ha valido la pena endeudar a las generaciones presentes y futuras. Dado los pobres resultados en materia de crecimiento, no hay argumento que sustente la eliminación de la política de déficit moderado. ¿Dónde quedó la propuesta de campaña de Enrique Peña Nieto de mantener un déficit cero en materia presupuestal? Y aunado a esto, señor secretario, yo quisiera comentarle, por ejemplo, que independientemente o aunado a la lentitud de la distribución de los recursos a los municipios, el recurso baja de la Secretaría de Hacienda a las entidades federativas
y luego los municipios están a expensas de que los gobernadores pues realmente jineteen esos recursos. Y cito claramente el caso de Veracruz. En el caso de Veracruz todavía hay recursos del 2013, del presupuesto del 2013, que apenas depositó el gobierno del Estado en el 2014. Obviamente las dependencias del gobierno federal ya le están pidiendo a los municipios que devuelvan para clasificar en su ejercicio concretamente recursos en materia deportiva. Entonces, yo le preguntaría también, señor secretario, ¿qué haría la Secretaría de Hacienda para que los gobernadores no se financien de los recursos públicos que están destinados a los municipios? Muchísimas gracias, señor secretario. Gracias, diputado Alonso. Don Luis Videgaray, tiene usted el uso de la voz. Con su permiso, presidente. Gracias, señor diputado Humberto Alonso Morelli. Permítame referirme primero al último tema que usted tocó, el tema de los recursos que el gobierno federal ya ha entregado a los estados y que los estados no han entregado a los municipios. Es algo absolutamente indebido y creo que aquí tenemos una profunda coincidencia. En primer lugar, creo que la Cámara de Diputados tiene una oportunidad y tal vez una obligación, si se me permite, para establecer penalidades explícitas en el ámbito de sus facultades, en el decreto de presupuesto, para cuando existan estos retrasos. Es absolutamente injusto el caso que usted describe. Recursos que la Secretaría de Hacienda entregó desde marzo y agosto y que ahora, como es natural, la autoridad federal exige la comprobación en el uso de los recursos y el municipio no los ha recibido. Cuente usted con que el Gobierno federal, la Secretaría de Hacienda en particular, ejercerá sus facultades de comprobación hasta las últimas consecuencias, con independencia del partido del que emana el Gobierno estatal de que se trate. Y creo que la Cámara de Diputados, a través de su función fiscalizadora, de la Auditoría Superior de la Federación, puede hacer también una labor importante. Pero esto es algo absolutamente inadmisible y que, insisto, con independencia del origen partidario del gobierno de que se trate, municipal o estatal, no lo vamos a tolerar. Con respecto a las finanzas públicas, hemos hablado ya con algo de amplitud en materia de déficit, en materia del déficit. Primero empecemos con las cifras. El déficit tiene diferentes medidas según la amplitud. En su medida tradicional, la más estrecha, el déficit que se propone a esta Cámara de Diputados es de 1% del Producto Interno Bruto, que es menor al del año pasado, que fue del 1.5% del Producto Interno Bruto. Pero tal vez más relevante es ir a la definición más amplia del déficit público, que ya está establecida en la Ley de Responsabilidad, en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que es los requerimientos financieros del sector público. Conforme a esta medida, el déficit está disminuyendo de 4.2% para el año en curso. Se propone a esta soberanía una disminución al 4%, 4.0%. ¿Cómo compara este déficit con déficits en años anteriores? Porque creo que es importante, más allá de la orientación política de cada quien, es importante tener las cifras claras. El déficit más alto que se ha presentado en los últimos 20 años ocurrió en el año 2009, conforme a esta medida, que fue un déficit del 5.1%. En el año 2010 el déficit fue del 4.2%. En ese sentido, el déficit que se está proponiendo a la Cámara de Diputados, es cierto, es un déficit, es un instrumento contracíclico de carácter temporal que permite darle un apoyo al crecimiento económico, pero está en línea, es incluso inferior en la definición más amplia, la cual, por cierto, utiliza el Fondo Monetario Internacional y las agencias calificadoras en su definición más amplia. Entonces, creo que podemos tener tranquilidad, que la trayectoria del déficit es hacia la disminución y que está en línea con el pasado reciente. El crecimiento económico, por supuesto, es insatisfactorio. El crecimiento económico de los últimos 33 años ha sido apenas el 2.4%. Sin embargo, se han tomado las medidas de fondo, cambios importantes como las reformas financieras, de competencia, por supuesto energética, que nos permitirán crecer más. El crecimiento económico para este año de 3.7%, cada quien puede tener su estimación econométrica. A final de cuentas, este no es un tema de opinión, es un tema técnico.
Pero lo que le puedo dar como respuesta es que quienes de manera independiente estiman el crecimiento económico, las corredurías, los bancos, los analistas internacionales, tienen en promedio un crecimiento estimado para el año 2015 superior al que estima la Secretaría de Hacienda. Nosotros estamos estimando un crecimiento del 3.7%, el mercado en su conjunto tiene una estimación del 3.9%, es decir, no solamente está en línea, sino que es marginalmente más conservador. Y con respecto al crecimiento en servicios personales, tiene usted razón, hay un crecimiento en servicios personales que tiene que ver con la aplicación de la reforma educativa, particularmente con la atracción de la nómina magisterial hacia el ámbito federal, la creación del FONE, la sustitución del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica. Y sobre el presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el componente de obra pública está creciendo y dependerá, a final de cuentas, si lo el comparable, lo que apruebe la Cámara de Diputados, de lo que asigne esta Cámara para los caminos rurales. Muchas gracias, señor diputado. Muchas gracias, secretario. Tiene ahora la palabra el diputado José Ángel González para comentario de la fracción parlamentaria del PAN. Secretario. Diputado, ¿cómo estás? Señor. Muy bien, muy bien. Ya casi acabando. Ya casi, estamos en la recta final, Adelante, señor. doctor. Gracias, qué Escucho amable. con atención. Gracias, señor, qué amable. Señor secretario, hemos tocado el tema sobre todo de la deuda en diferentes posiciones. Me da la impresión de que se siguen diciendo verdades a medias. Ustedes no han sido capaces de decirle al ciudadano de manera directa y frontal que la inversión del gobierno federal durante estos 2 años se ha sustentado en más impuestos, menos incentivos al trabajador y a la inversión productiva, usando la salida fácil de un mayor endeudamiento del país. Bien decíamos ahorita que en este paquete económico se plantea un déficit de deuda pública de 3.5% del PIB. Cuando ustedes se espantaban, se asustaban, lo está diciendo con déficit del 2.5% en el 11 y en el 12. Usted bien menciona ahora los déficits del 2009 y del 2010. En el 2010 hubo un déficit del 4.5%, es correcto. Solo tenemos que recordar que veníamos de un proceso recesivo mundial equivalente a esta magnitud, a la de la Gran Depresión de 1929. Y ahora ustedes proponen este déficit del 3.5 en un proceso de crecimiento lento, pero al fin crecimiento de la economía mundial. No tiene punto de comparación. En el 2010 definitivamente sí tuvimos ese déficit del 4.5, pero se creció al 5%. Esperemos que nos den ustedes esa sorpresa de que con este déficit del 3.5, el año que entra crezcamos al 5%. Lo esperamos verdaderamente, que con esa sorpresa del crecimiento del 5%, en congruencia con lo que hizo la pasada administración, pueda usted decirnos, ya ven, con este déficit crecimos al 5%. Usted propone un déficit presupuestal en el año 2014 del 1.5, en el 2015 del 1%, que corresponde a 1.310.000 millones de pesos. Acaba usted de mencionar hace poquito que el endeudamiento va a inversión y proyectos productivos. Esta cantidad no es inversión, es gasto. Además de que la deuda pública total en 22 meses de esta administración ha crecido un 20%, algo que no veíamos desde hace aproximadamente 20 años. Señor secretario, un gobierno al que se le otorgaron todas las herramientas fiscales que solicitó para mejorar, según ustedes, la recaudación para mantener sanas las finanzas públicas, no debería plantear un presupuesto en donde el endeudamiento vuelva a ser un tema relevante. Están ustedes comprometiendo el presente y el futuro de nuestro país. La deuda son impuestos futuros, es sacrificar la economía de los ciudadanos. Con un gobierno que ha mantenido como premisa en su operación la opacidad y la falta de rendición de cuentas. Ustedes nos entregan un paquete presupuestario con un mayor déficit en donde la asignación del gasto repite las viejas prácticas de centralismo y privilegio de programas clientelares. Señor secretario, el Grupo Parlamentario del PAN no está dispuesto a aprobar un paquete presupuestal de este tipo. Siguen premiando a los estados irresponsables por contratar mayor deuda,
pues en el paquete económico 2015 optan por un esquema de mayores recursos de libre disponibilidad para que los estados sigan dándolos en garantía, en lugar de mayores recursos etiquetados para inversión y seguridad, donde la Federación pueda auditar. Señor secretario, el incremento del déficit público generará presiones a las finanzas del gobierno, podría disminuir la posibilidad de mejorar la calificación de riesgo, con lo que esto implica en la tasa de interés de la deuda contratada. Esta medida no justifica bajo el argumento de buscar acelerar la actividad económica, ya que, en pocas palabras, este gobierno está dejando los bolsillos vacíos de los mexicanos. Está desaprovechando la estabilidad económica que dejó Acción Nacional y está desperdiciando las grandes reformas estructurales. Con estos argumentos ahora sí podemos afirmar con toda legitimidad que realmente nos encontramos ante un gobierno caro y opaco. Gracias. Gracias, diputado José Ángel González. Tiene ahora la palabra la diputada Marta Gutiérrez Manrique, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Señor secretario, funcionarios que lo acompañan, compañeros legisladores, muy buenas tardes. Hemos escuchado con gran atención los posicionamientos de los diferentes grupos parlamentarios y las cifras y datos que ha presentado ante esta asamblea. Tenga usted la seguridad, secretario, que las habremos de analizar a conciencia. En esta intervención quiero referirme a un aspecto fundamental para la población, como lo es el campo mexicano. No sin antes reconocer este importante ejercicio republicano en el que nos hemos reunido para dialogar y llegar a entendimientos claros, ejercicio que fortalece nuestro sistema político. Reconozco su invaluable y sensible disposición en este intercambio de opiniones acerca de los temas de mayor interés para la sociedad mexicana, como son las medidas y beneficios recientemente anunciados a los productores del campo, sector estratégico por su doble rol como abastecedor de alimentos a las familias mexicanas y de materias primas a los industriales, y como uno de los principales motores de nuestras exportaciones. Como es sabido, el campo se ha visto beneficiado por el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, mediante el cual se canalizan recursos y apoyos del gobierno federal para detonar el potencial productivo del sector agrícola. Así, los productores del campo cuentan con el apoyo para incrementar su productividad a través de proyectos como la tecnificación de riego o de infraestructura hidroagrícola. A 2 años del inicio de la actual administración, los esfuerzos y medidas emprendidas para atender las necesidades del medio rural en términos de financiamiento y combate a la pobreza han brindado frutos y beneficios con prontitud que se deben reconocer, fortalecer, pero sobre todo ampliar. Por ello, no solo nos mantenemos atentos a los resultados del relanzamiento de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, que tiene por objeto dotar a los productores del campo de financiamiento oportuno en los momentos que más se requiere durante los ciclos productivos, y con ello apoyar a los trabajadores del campo y a sus familias.
Pensar que el costo de un crédito es irrelevante cuando se obtiene a tiempo para sembrar o cosechar es un error. La oportunidad y bajo costo no deben excluirse entre sí. Por ello celebramos la posibilidad de obtener un crédito más barato y oportuno que tome en consideración y favorezca los ciclos productivos. Asimismo, para proteger a los productores del campo frente a las adversidades a las que están expuestos, se han creado esquemas de apoyo con financiamiento de la banca de fomento al reducir el monto de las garantías y la tasa de interés de forma significativa. Sabemos que se ha impulsado para beneficio de quienes menos tienen considerables recursos crediticios y apoyos federales para fines productivos relacionados con el financiamiento, como el otorgamiento de garantías, apoyos a la prima de seguro y a la inversión, disminución de costo del crédito y compras comunes de insumos, entre otras medidas importantes. Dentro de este contexto, señor secretario, le solicito nos informe. Primero, ¿cuál es el presupuesto asignado al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable en el presupuesto de egresos de la Federación del 2015? Segundo, ¿cuál es el monto del financiamiento que se otorgará a los productores del campo? Tercero, ¿a cuánto ascenderán los subsidios para el financiamiento a este sector? Cuarto, ¿cuáles son los cambios o ajustes a los esquemas de crédito de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero para solventar las dificultades generadas por la falta, en su caso, de créditos oportunos? Y por último, ¿cómo y en qué proporción se pretende reducir los trámites, información y documentos que se requieren para obtener un crédito? Señor secretario, agradezco de antemano sus respuestas a las interrogantes que me he permitido expresarle. Y agrego, como ya lo ha señalado el diputado Manlio Fabio Beltrones, coordinador de nuestro grupo parlamentario, que a quien trabaja y da resultados hay que acompañarlo. Y usted, como secretario de Hacienda y Crédito Público, y nosotros como legisladores tenemos la responsabilidad y el compromiso de hacer que en México las cosas buenas sucedan. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Marta Gutiérrez. Con esto concluyen las intervenciones de las y los ciudadanos diputados. Tiene usted la palabra, señor secretario, para contestar a las preguntas, y con su intervención estaremos concluyendo esta comparecencia. Tiene usted la palabra hasta por 5 minutos. Con su venia, señor presidente. Gracias, diputada Marta Gutiérrez. Toca usted un tema fundamental para el desarrollo del país, para el combate a la pobreza, para la equidad y para la inclusión, que es el campo mexicano. En el proyecto de presupuesto de egresos que pone a consideración el presidente de la República a esta legislatura, a esta Cámara de Diputados, el ramo de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación cuenta con 87.762 millones de pesos. Esto es 1.7 más que en el proyecto de presupuesto del año pasado y 17% más que en el presupuesto de hace 2 años. En particular, hay 73.434 millones de pesos para los programas de subsidios de la Secretaría de Agricultura, lo cual es 2.2% más que el año pasado y 17% más que los recursos ejercidos en 2012. Algunos programas que son dignos de destacarse por su importancia: el programa de fomento a la agricultura con 21.500 millones de pesos o el programa integral de desarrollo rural con 13.571 millones de pesos. Con respecto al anexo transversal, al programa especial concurrente para el desarrollo rural sustentable, el PEC, en su componente productivo, tiene un total de 129.677 millones de pesos, que representa un crecimiento con respecto al año pasado. Y en total, incluyendo ya los ramos de salud, educación o caminos rurales, tiene un presupuesto de una propuesta de presupuesto de 332.159 millones de pesos.
Y, por supuesto, al igual que en ocasiones anteriores, preveemos que la Cámara de Diputados contribuya al fortalecimiento de estas asignaciones presupuestales. Con ello, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ratifica en los hechos, más allá de los discursos, que el campo mexicano es una prioridad de su gobierno. Con respecto al financiamiento, recordar que hace apenas unos días, producto de la reforma financiera, que con un gran apoyo plural de esta Cámara de Diputados está ya en vigor, la nueva Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero tiene nuevos programas para dar crédito oportuno, sencillo y sobre todo de bajo costo para los productores del campo. Creo que de manera muy especial hay que destacar el nuevo programa para los pequeños y las pequeñas productoras del campo. Es un crédito que puede ser de hasta 230,000 pesos, es decir, estamos hablando de los verdaderamente pequeños productores del campo, con una tasa preferencial fija en pesos de 7%. Y si son productoras, mujeres, la tasa es aún inferior, 6.5%. Y es importante destacar que no solamente estamos hablando de un crédito más barato, sino de un crédito más sencillo y que no requiere garantías hipotecarias o dar en prenda algún inmueble o algún aval. La única garantía que se solicita en estos créditos es la garantía natural, que es la propia cosecha. Cabe destacar que todos los créditos al sector primario de la Financiera Nacional de Desarrollo tienen ya tasas menores al 10%, son tasas de un dígito. Y que además, en el caso del financiamiento para capitalizar el campo, para compra de un tractor, para redes o sistemas de riego, para almacenamiento de granos o redes de frío para productos perecederos, se ha extendido el plazo, que antes era de un máximo de 5 años, ahora es un plazo de hasta 15 años. De esta manera, primero se ratifica el compromiso del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto con el campo y con las y los productores del campo. Pero también estamos poniendo una de las reformas fundamentales aprobadas por esta soberanía, la estamos poniendo en acción, la reforma financiera, insisto, en beneficio de quien más lo necesita y, si se me permite decirlo, de quien más lo merece. Gracias, diputada. Señor presidente, quiero simplemente, y después de varias horas que he tenido el privilegio de su atención, me limito solamente a darles las gracias. A darles las gracias, primero, como secretario de Hacienda, por hacer uso de su atribución constitucional y legal para citarme a comparecer aquí y fortalecer de esta manera el diálogo constructivo entre poderes. Y si se me permite, a título individual, agradecer la actitud de respeto constructiva. Podemos tener diferencias de opinión, pero estoy seguro que todos, todas y cada uno de ustedes quiere un México mejor, como lo queremos también nosotros. Gracias por esta oportunidad de diálogo, gracias por su tiempo, gracias por escucharme. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. De conformidad con lo que establece el artículo 7º, numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al presidente de la República para su conocimiento. Se pide a la comisión encargada de acompañar al secretario, doctor Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público, lo haga cuando decida abandonar este recinto. Con las palabras
del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en estos momentos podemos esta comparecencia. Primera comparecencia que abre el proceso en la Cámara de Diputados para la revisión del segundo informe de gobierno, el cual fue entregado al Congreso de nuestro país por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y con ello da inicio un proceso de análisis en torno a los datos del estado que guarda la Administración Pública Federal. En la Cámara de Diputados inicia precisamente la glosa del análisis con la presencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, y con ello también se amplía la información proporcionada por el Poder Ejecutivo en relación con el tema de política económica. Se habló en esta reunión, en esta comparecencia, de las diversas reformas que se han impulsado a lo largo del periodo ordinario, a lo largo de esta legislatura número 62, en donde se ha planteado la importancia que tendrán estas reformas. Menciona el secretario de Hacienda y Crédito Público que dichas reformas, dichas modificaciones al marco jurídico vigente en nuestro país son el principio de un camino de crecimiento y desarrollo para el país. Las reformas hacendaria, financiera, energética, en general todas aquellas que han sido discutidas ya por el Congreso y aprobadas por el Congreso, en donde se abren posibilidades precisamente de recaudación. Uno de los aspectos que resalta es precisamente la ampliación de la base de contribuyentes en nuestro país, que ha de continuar precisamente con la intención de poder tener los recursos que se requieren precisamente para el desarrollo y para alcanzar las metas año con año a través de la integración del presupuesto de egresos de la Federación. Eso fue también parte del tema que abordó el secretario de Hacienda y Crédito Público. Se dividió, como usted pudo observar, en 3 rondas de preguntas, respuestas y comentarios por parte de los legisladores, en donde en primera instancia se habló de la política económica, del informe de gobierno, y posteriormente se concentraron en el análisis y la discusión de las iniciativas que fueron entregadas también en el paquete económico al Congreso de nuestro país, las cuales incluyen en primera instancia la ley de ingresos, que deberá ser discutida en los próximos días en la Cámara de Diputados, y posteriormente, con base precisamente en los resultados del dictamen de esta iniciativa de ingresos, se dará paso a la discusión del presupuesto de egresos de la Federación para el año 2015, y con ello tratar de cumplir en tiempo y forma con el presupuesto del año siguiente. Se habló también, y por parte de los diversos grupos parlamentarios, diversos cuestionamientos en torno al crecimiento económico de nuestro país. En voz de algunos legisladores se planteó también, se cuestionó el bajo crecimiento que ha presentado la economía mexicana, y por supuesto nuevamente se reiteró el hecho de que con las reformas implementadas por nuestro país, el futuro se ve diferente. La Comisión de Cortesía está cumpliendo su cometido. De las diversas medidas y la aplicación a través del Poder Ejecutivo de la ley que ha sido ya aprobada por el Congreso de nuestro país y que contempla, por supuesto, las diversas reformas que se han impulsado a lo largo de esta legislatura número 62. Se conformó, como usted bien sabe, al inicio una comisión de cortesía conformada por legisladoras y legisladores, quienes tienen la encomienda de acompañar al secretario de Hacienda y Crédito Público mientras permanezca, por supuesto, en este recinto, y acompañarlo también en la salida, en el recorrido precisamente que ha de culminar al momento en que abandone
este salón de sesiones y se retomarán los trabajos de la sesión ordinaria. El presidente de la mesa directiva, el diputado Silvano Aureoles Conejo, será quien estará indicando qué es lo que continúa en relación con la cita del día de hoy en este salón de sesiones y que forma parte de este primer periodo ordinario, ya del tercer año de ejercicio de la legislatura número 62, último año de esta legislatura, y por supuesto también durante estos meses, durante estos días que conforman el periodo ordinario, temas importantes se estarán revisando, se estarán discutiendo en el Congreso de nuestro país, además de por supuesto los que le hemos comentado, el análisis del informe de gobierno, la discusión del paquete económico y en general diversos temas que conforman la agenda legislativa, los temas, los asuntos que son del interés de cada uno de los grupos parlamentarios y que buscarán a lo largo de los días siguientes impulsar en primera instancia al interior de cada uno de sus grupos y posteriormente impulsar precisamente para la presentación de iniciativas que permitan la discusión de temas también importantes relacionados, por supuesto, con la vida económica, con la vida social, con en general todos los aspectos de nuestra vida cotidiana y que, por supuesto, tienen que ver con el trabajo que se desarrolla día con día en el Congreso de la Unión. Estamos esperando unos instantes más, estamos acompañando en este recorrido, la salida de este recinto legislativo, de este salón de sesiones del secretario de Hacienda y Crédito Público, el doctor Luis Videgaray Caso. En un momento más se estarán retomando los trabajos del día de hoy, pero por supuesto le seguimos comentando aspectos importantes que se revisaron como parte Se levanta la sesión. El informe ha concluido. Y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves 11 de septiembre del 2014 a las 11 horas. Y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas de la mañana. Muchas gracias. Como usted puede escuchar, ha concluido esta sesión ordinaria en donde se llevó a cabo la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el doctor Luis Videgaray Caso, con la intención de llevar a cabo lo que es el análisis de la glosa del segundo informe de gobierno, el estado que guarda la administración pública federal en materia de política económica. También se habló en esta comparecencia de la ley de ingresos, del presupuesto de egresos para el año 2015 y en general asuntos que tienen que ver con la economía, con el desarrollo de la economía, con el futuro de la economía en nuestro país durante este y el próximo año. Las perspectivas de crecimiento formaron parte de los diversos planteamientos presentados por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y también, por supuesto, el cuestionamiento de los diputados, de las diputadas federales en relación con la situación que guarda actualmente la situación económica en México. Se habló también del poco crecimiento, aspectos que fueron discutidos ampliamente con una visión de pluralidad en relación con las diversas visiones que se presentaron a lo largo de esta comparecencia. Llegamos así al término de esta transmisión y por supuesto le queremos agradecer el que nos haya acompañado. Por supuesto le invitamos para que continúe usted en la señal del canal del Congreso. Le digo lo anterior también para invitarlo a que ahora nos acompañe al Senado de la República. Como usted bien sabe, se presentó una iniciativa preferente por parte del Poder Ejecutivo Federal. Esta iniciativa contempla la
Ley General para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se están realizando diversas audiencias públicas con la participación de especialistas quienes están dando su opinión en relación con este tema.